Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Dirígeme. Y es en esta mañana, Señor, que ponemos este tiempo en tus manos para que edifiques la iglesia. Es tu iglesia, no es mi iglesia, no es la iglesia de ningún hombre. Es la iglesia que tú ganaste al precio de tu sangre en la cruz del Calvario. Tú eres el dueño de las almas, tú eres el dueño de todas las vidas y solo tú tienes derecho, llegado el momento, sobre nosotros. Ningún hombre puede tener ese derecho, Señor, más que tú, porque tú eres nuestro Creador y también nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y esperamos que, Señor, pueda contar en este momento con la unción de tu Espíritu Santo para decir lo que tú quieres decir a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas. Señor, tú nos sigues hablando en estos días, esperando que algunos puedan, Señor, corregir también sus vidas. Otros tomar fuerzas y seguir adelante. Otros también, Señor, hacer decisiones correctas y poder, Señor, agradarte en todas las cosas. Padre, en esta mañana, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar en esta mañana. Vamos a leer allí en San Mateo 24. No vamos a hablar de las señales antes del fin, solamente de la situación que a veces como cristianos pasamos. En el versículo 9 en adelante dice, habla de las señales antes del fin, habla de que muchos vendrán como llamándose Cristos, habla de guerras, de rumores de guerras, habla de muchos acontecimientos que sucederán antes de la venida del Señor, habla de hambres, de pestes, de terremotos en diferentes lugares como lo hemos estado viendo en los últimos tiempos y aquí Oaxaca. Dice que todo esto será principio de dolores. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia habla, y digo yo creo, que si nos hemos comprometido a ser cristianos, tenemos que saber exactamente en qué piso o en qué tierra, en qué sitio estamos parados, ¿verdad? Quiero hablar en esta mañana de la lucha y triunfo en la vida cristiana. ¿Cómo dije? Lucha y triunfo en la vida cristiana. Es muy valioso comprender o que comprendamos la lucha que estamos enfrentando al seguir a nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una religión, esto no es aprenderse un credo. Este es un caminar con Dios. Este es un vivir con Dios. Y no solamente en las reuniones, cuando nos juntamos, cuando estamos aquí cantando y teniendo un tiempo de alabanza al Señor, sino en todo momento. Tenemos que comprender qué significa triunfo desde la óptica divina. Y también debemos comprender el hecho de que para que haya triunfo, inexorablemente debe existir previamente una lucha. No sé cuántos de ustedes han enfrentado como cristianos una cantidad suficiente de luchas constantes, permanentes, agresiones. Y nuestro Señor Jesucristo no quiere dejarnos sin saber las cosas como tienen que ser en nuestra vida cristiana. Si nosotros entendemos lo que significa la lucha y triunfo,
Nos ayudará a no perder de vista nuestros objetivos y muchas veces a combatir el desaliento. A veces somos desalentados. El Señor Jesucristo en Apocalipsis 2, versículo 10 en la parte final dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo dice? Sé fiel hasta dónde. ¿Te has metido como cristiano? ¿Eres cristiano? El Señor dice que seas fiel no solamente por 1 o 2 años, o mientras las cosas van bien, mientras no tienes problemas. El Señor dice que si nosotros somos cristianos, tenemos que ser fieles hasta la muerte, y dice, y Él promete: yo te daré la corona de la vida. También en San Mateo 24:13 dice: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo no sé cuántos iniciaron el camino y ya dejaron el camino, porque no es nada fácil a veces. La palabra, como dice en San Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra perseverancia aparece en versiones de la Biblia, en otras versiones como paciencia, y significa en el original griego permanecer bajo, o sea, bajo la prueba, permanecer bajo la prueba, permanecer bajo la angustia, permanecer bajo la presión. Necesitamos permanecer en la prueba, en la angustia, en la presión, en la persecución o en el desprecio, permanecer en Cristo. Yo no sé si muchos de ustedes están experimentando esto, pero quiero decirles que hay varios principios referidos a la naturaleza del triunfo en la vida cristiana. En primer lugar, quiero decirles, no es posible triunfar sin haber luchado. Alguien ha dicho que el que no lucha será un esclavo. El que no lucha será un esclavo. Pero no es posible triunfar sin haber luchado. Tenemos que saber y entender y comprender que el compromiso que tenemos con Cristo siempre nos va a acarrear problemas. Y esto no lo digo para que se asusten, sino para que usted esté preparado. El compromiso que establecemos con Cristo siempre nos va a traer problemas. La fidelidad a Cristo, la fidelidad a su señorío en nuestra vida, nos acarreará la enemistad del mundo. Tenemos que entenderlo. Y que no nos maraville cuando alguien se pelea con nosotros por nuestra relación con Dios, o porque no andamos con ellos haciendo todo lo que ellos hacen, lo que antes hacíamos y en mayor grado. Yo no sé cuántos están experimentando esto, pero una vez uno de los grandes maestros de la Biblia, como es Derek Prince, estaba compartiendo la palabra en un mensaje. Y él hizo esta pregunta que contestó él mismo. Dice: ¿cuál es la evidencia de la llenura del bautismo en el Espíritu Santo en una vida? ¿Cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo en una vida? ¿Cuál es la señal de la llenura del Espíritu Santo en una persona? Y él mismo contestó y dio la respuesta, dijo: problemas. Todos nos sentimos inclinados a pensar que ser llenos del Espíritu Santo es reírnos siempre, es temblar. El temblar y alzar las manos como algunos lo hacen no nos hace más espirituales. Ojalá que en lugar de eso alabemos al Señor y no estemos temblando allí con las manos siempre. El bautismo del Espíritu Santo no es para tener nada más esas meras manifestaciones de la carne. Yo no estoy en contra de ello. Habrá ocasiones en que las personas lloren, giman, caigan, sean estremecidas, pero no es siempre lo mismo. La llenura del Espíritu Santo, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es muchas veces problemas dentro de la sociedad en que vivimos. El Espíritu Santo en su obrar transforma las vidas, pero también causará la oposición del mundo. Ellos se traducirán en problemas
incomprensiones y persecución, y debemos saberlo y estar preparados para tales circunstancias. Si no estamos dispuestos a enfrentar la lucha, nunca alcanzaremos la victoria. ¿Me están escuchando? En palabras sencillas, si usted es cristiano o cristiana, párese firme. Párese firme y diga, no hago esto no porque me lo prohíba mi religión. Yo no le prohíbo nada a nadie, pero no lo hago porque no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque soy hijo de Dios. Y no puedo hacer lo que antes hacía, simple y sencillamente por eso. Nadie me lo prohíbe. Nadie me está checando. Pero usted debe saber que no es posible triunfar sin luchar. Y si usted es cristiano o cristiana, de una vez sepa que va a tener problemas. Le van a despreciar, le van a aborrecer, se van a burlar de usted. Posiblemente hasta lo despidan del trabajo o le hagan una serie de cosas. Pero tenemos que aprender eso. No hay lucha, no hay triunfo sin haber luchado. Y solo es posible la victoria en esa lucha con perseverancia y amor. Es decir, que nuestra vida en esa lucha debe de ir no solamente perseverando, como dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, este será salvo, sino también debe ir acompañada del amor. Esa lucha que estamos enfrentando debe ir acompañada con perseverancia y amor. El arma en esta batalla que estamos librando es el amor. Por ejemplo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros familiares no van a recibir la palabra de formación y de guía que les demos si nosotros somos ásperos con ellos. Hay padres que son predicadores afuera, pero en su casa son un desastre. Hay madres que en su casa son un desastre. Su mal testimonio a veces no deja que los hijos oigan la palabra de Dios. Sus malos hechos, y no solamente hablo de madres, hablo de padres, y hablo de hijos. A veces están hablándole, dice que la palabra de Dios a sus padres o a sus demás familiares, y sus hechos niegan todo lo contrario. No es posible eso. Hemos dicho muchas veces que a veces es más lo que hablamos que lo que predicamos con nuestra vida. Y esto no es para el pastor, nada más. Esto es para cada uno de nosotros. Si usted en su casa manifiesta todo lo que sabe de la Biblia, pero no vive lo que la Biblia dice, es como metal que retiñe. Es como una campana que solamente emite sonidos, pero no da vida. Así que entonces el amor fue el fundamento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue dado por el Padre por amor y llevó a cabo toda su misión hasta llegar a la cruz por amor a nosotros. Y así también nosotros como padres, ojalá que corrijamos algunas actitudes, que como hijos corrijamos actitudes, que como esposas corrijan actitudes, que como esposos corrijan actitudes. Sí se puede vivir como cristianos. Yo mismo lo he visto en mi vida, en mi crecimiento. Yo era un gritón de primera, yo era un enojón de primera, todavía no se me quita el carácter fuerte. Pero he tratado de que Dios lo encauce. No es posible predicar a Cristo y estar gritando siempre y hablando cosas que no deben decirse. Que nuestros familiares, que los nuestros sepan del amor de Dios, pero porque nosotros tenemos una actitud diferente. Cuando nosotros actuamos con amor, el Espíritu Santo, no somos nosotros, el Espíritu Santo operará sobrenatural y misericordiosamente sobre los nuestros. ¡Qué maravilla! Necesitamos perseverar y descansar en el Señor cuando nosotros actuamos con amor sobre los demás. Nos cuesta trabajo realmente, pero tenemos que llegar a hacerlo. Entonces el Espíritu Santo estará operando en ellos. La operación del Espíritu Santo actuará sobre nuestros enemigos al poner la otra mejilla,
al ser mansos y humildes como Cristo, el Señor responderá a nuestra paciente confianza en Él, obrando de tal modo que su gloria sea manifestada para testimonio en las naciones. No se puede decir que somos hijos de Dios cuando actuamos como los demás, ¿verdad? A veces somos tan arrebatados. Me la hizo, me la paga. Esto no se queda así. Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Nos golpean, dice, me das en la mejilla izquierda y yo te doy en la derecha, ¿verdad? Es risible esto, pero es lo que muchos hacemos. No nos quedamos con el golpe en la mejilla izquierda. Ojalá que podamos decirle, bueno, está bien, si quieres darme en la otra. Y así dejamos que el Espíritu Santo quebrante esa persona y también haga la obra en esa persona. Si nosotros practicáramos eso, o procuráramos practicar esto, veríamos a mucha gente convertida de las que le hemos hablado. Practicar no exactamente lo que yo digo, sino lo que dice el Señor. Yo creo que muchos de ustedes han tenido ya algunas experiencias, ¿verdad? A veces muchos de ustedes cuando les hacen algo, algún daño, algún mal, ustedes quedan como bobos, como tontos. Es un tonto. Y a veces hasta dudan de los hombres, de su masculinidad, porque dice no se defendió. Pero sabemos a quién obedecemos, sabemos a quién servimos, a quién servimos. Así que entonces yo creo que en nuestra vida cristiana, si vamos a triunfar, tiene que ser con perseverancia y amor también. Que perseveremos en el amor. A mí me cuesta trabajo, pero tengo que hacerlo. Así que triunfar en amor y perseverar en Cristo es hasta el fin, no por algunos años, no por unos meses. Dice el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa triunfo? ¿Qué significa triunfo para muchos de ustedes? Piensen un momento. ¿Qué significa triunfo? ¿Tener grandes logros? ¿Aplastar a su enemigo? Puede ser que alguno piensa, yo triunfé sobre él y lo vi aplastado. Lo echaron del trabajo por mi culpa. Yo me encargué de eso. Eso no es triunfo. Eso no es triunfo. Tener grandes logros en lo material tampoco es la naturaleza del verdadero triunfo. A veces ha habido ocasiones en que dice, ¿cómo es posible? Me han comentado algunos, si estos tienen cosas buenas, carros nuevos, ¿quiere decir que no están prósperos? No siempre el tener tantos bienes materiales es señal de prosperidad. Miren, en estos días Dios nos está enseñando a muchos de nosotros que ustedes y yo vamos de paso nada más. Pero a veces nosotros hemos perdido realmente, ¿cómo diremos? La verdadera óptica. Nuestra vista está centrada en las cosas materiales, en las cosas temporales. Y sin embargo, un día ustedes y yo vamos a dejar todo esto. Todo esto lo vamos a dejar. Yo no sé, quizá en mi vida está operando eso Dios. Me está haciendo saber que no es tan importante, no es, ¿cómo diremos? Lo máximo tener una casa, una mansión o muchas casas o muchos bienes materiales. Es mucho más lo que necesitamos que eso. Pero desgraciadamente lo material nos ha desviado de lo espiritual. El hombre fue creado para que Cristo habitara en su corazón plenamente. Dios había creado miles de dones cuando lo puso en el huerto del Edén. Le dio todo lo que el hombre necesitaba. Sin embargo, cuando Adán desobedeció a Dios, cuando pecó contra Dios, rebelándose contra Dios, no dándole crédito a su palabra, cuando rechazó la palabra de Dios porque fue engañado por Satanás, ¿cómo nos seguirá engañando? Cuando él pecó, las cosas ocuparon el primer lugar en la vida del hombre y a Dios fue sacado.
El hombre se alejó de Dios, se avergonzó de Dios. Y así en estos días como que Dios quiere venir y sacar de nosotros todas esas cosas y ocupar el primer lugar en nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo más. ¿Se acuerdan de Isaac? Uno de los patriarcas. A los 75 años Dios le prometió que le daría un hijo. Pero pasaron los años y el hijo no venía, el hijo de la promesa. Él había dicho, ¿ves las estrellas? Cuéntalas. ¿Ves la arena del mar? Cuéntalas. Y si puedes contarlo, así serán los hijos que yo te voy a dar. Y pasaron los años y el hijo no venía. 12, 13 años. Y al fin trataron de ayudar a Dios y la esposa Sara le dijo, métete con mi concubina, con mi criada, para que ella me dé un hijo. Pero no era el hijo de la promesa. A veces queremos ayudarle a Dios a hacer las cosas y nos creamos mayores problemas, como ahora los árabes con los judíos. Los descendientes de los árabes, de Ismael son los judíos, los árabes. Y los descendientes de Isaac son los judíos. Hasta ahora tienen problemas. Y pasaron los años y el hijo no venía. Y al fin, a los 99 años, vamos a decirlo así, le dijo que Sara iba a concebir. Sara tenía, vamos a decir, 89 años. En palabras sencillas, a los 90 años Sara tuvo el hijo. Abraham tenía 100 años. Imagínense, unos ancianos cargando un bebé. Eso nos enseña muchas cosas la vida de Abraham. Él creyó a la promesa del Señor. Creyó. Sara fue la que se apresuró. Como muchas veces las mujeres se apresuran a tomar decisiones. A veces el hombre dice, no, espérate, no, espérate. No, pero es que, no, espérate. La mujer ha sido hecho así. El hombre ha sido más, ¿cómo diremos?, más lerdo para hacer decisiones. Yo no sé si a todos los hombres les pase, pero los hombres no hacemos decisiones tan fáciles, tan rápidas. Nos cuesta trabajo y a veces los hombres somos más lerdos, más lentos para hacer decisiones que las mujeres. Las mujeres dicen, pero ya, y no estoy criticando a las mujeres. Así fuimos hechos, gracias a Dios, cada quien en su lugar. Pero lo tremendo es que cuando pasaron los años para Isaac ya con el hijo, imagínense todas sus esperanzas, todas las promesas de Dios, todo su encanto, su orgullo, su confianza en el hijo. Y cuando Dios le dice, dame a tu hijo Isaac, ¿saben lo que eso significaba? Ofrécemelo en sacrificio. Ofrécemelo en sacrificio. Qué terrible situación para Isaac ofrecer a su único hijo, el heredero de todos sus bienes, el receptor de todas las promesas de Dios. Y ahora Dios se lo estaba pidiendo. Pero ¿saben cuál era la causa? En que Isaac había ocupado el lugar de Dios. ¿Qué es lo que está ocupando tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Qué es? Yo no sé. Pero a veces estamos aquí, sin embargo, Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida. En el caso de Abraham, Isaac era su ídolo ya. Y por eso tuvo que pedirlo de tajo. Ofréceme a tu hijo Isaac. Yo creo que para el anciano Abraham le hubiera sido más fácil dar su vida. Señor, si me permites, mejor yo doy mi vida en sacrificio, pero mi hijo déjalo vivir. Dame a tu hijo Isaac. Dame lo que más quieres. A donde están cifradas todas tus esperanzas, todas tus ambiciones. ¿Y saben qué hizo Abraham? Lo dio a Dios. Yo creo que no fue fácil, pero sabía que Dios era capaz de volverlo a la vida. Y ustedes conocen la historia cuando llegó al monte Moria, preparó el altar, puso al hijo sobre el altar para degollarlo, y cuando iba a clavar el cuchillo sobre él, uno de los ángeles dijo, no lo hagas. Dios le dijo, ahora sé que me obedeces. Allí está la provisión, Dios proveerá. Y allí estaba un carnero que fue
en lugar de su hijo Isaac. Qué maravilloso es cuando nosotros reconocemos que hay cosas que nuestro corazón está ocupando el lugar de Dios. Fue de tajo que Dios cortó eso. Fue de tajo que Dios cortó eso. Ahora Isaac no solamente tenía a su hijo otra vez con vida, sino era dueño de todas las cosas. Sin embargo, en su corazón ya no estaba su corazón lleno de todas esas cosas. Ahora Dios era el único. Si ustedes estudian la vida de Abraham, él siguió teniendo todos los camellos, siguió teniendo todos los, todo el ganado que tenía, todo el dinero, todos los criados. Era dueño de tantas cosas, era riquísimo. Y todavía tenía a Isaac. Pero Dios ya había extirpado de su corazón ese ídolo, lo había sacado. Era dueño de todo, sin embargo, ahora su corazón estaba sano. Yo no sé cuántos de nosotros a veces las cosas están ocupando el primer lugar en nuestra vida. Yo no sé qué sea. ¿Qué ocupa el lugar que debe ocupar a Dios? Piensa un momento. ¿Qué es lo que está ocupando el lugar en tu vida que no lo ocupa Dios? Si nosotros no entregamos nuestro Isaac, Él se va a encargar de quitárnoslo. Yo no sé, pero son días en que Dios nos está haciendo comprender que todo esto que tenemos es temporal, que todo esto es pasajero, que nuestra vida es pasajera. Somos peregrinos, dice la Biblia. Estamos de paso y vamos rumbo a la eternidad. Creyentes o no creyentes, vamos rumbo a la eternidad. Creas como dice la Biblia o no lo creas, tú vas rumbo a la eternidad. Y Dios quiere que no arraiguemos en esta tierra. No estoy diciendo que entonces vendan todo lo que tienen, se deshagan y de todo ello. No estoy diciendo eso. Lo que quiero recalcar es que Dios merece el primer lugar en nuestra vida. Que tenga el primer lugar en nuestra vida. Quizá hay ídolos en nosotros. Quizá hay ídolos. El ídolo ocupa a veces el lugar de Dios. Y necesitamos entender eso. Dios quiere que perseveremos en Cristo hasta el fin. Que no haya cosas que ocupen el lugar de Dios y que nos saquen del camino. La esencia del triunfo es perseverar en Cristo. ¿Me están oyendo? Triunfo es perseverar en Cristo, llenos de su amor hasta el último día de nuestra vida. Dios no nos ha llamado a pelear en términos humanos, ni con palabras, ni con armas, ni con nuestras manos, ni con nuestras actitudes, sino a descansar en el Padre. Dice la palabra en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este es el desafío y la prueba de una fe fundada en el Señor. El permanecer tranquilos a pesar de todas las circunstancias, perseverando amorosamente en Dios. Así que podemos descansar en el Dios que obró en el pasado, estará obrando hoy en el presente y en el futuro, y será fiel para con sus hijos ahora y por la eternidad. Eso no lo dudes. Si tú perseveras en Cristo, permaneces fiel en el Señor, Él va a ser fiel contigo también. Así que podemos descansar en Dios. Como dije, Él obró en el pasado, pero está obrando también en el presente y obrará en el futuro para todos sus hijos fieles, y lo hará por la eternidad. Vamos a ver un momentito, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel cuando permanecía en Egipto. Muchas maravillas y plagas. Cuando el pueblo de Dios permanecía esclavo en Egipto, muchas maravillas y plagas se manifestaron por la participación de Moisés y de Aarón. Pero la libertad del pueblo de Israel no llegaba hasta que Dios intervino,
Aquella noche cuando ya el Señor les dijo, después de las plagas que pasaron, las 12 plagas que pasaron, ¿o cuántas plagas fueron? 12 plagas. Bueno, analícenlo. Dios le dijo que prepararan un cordero y que lo mataran entre las 2 tardes y que la sangre la recogieran y la untaran en los dinteles y en las puertas. Y cuando Dios intervino a través de ese último acto, dice que hubo gran lloro en Egipto porque todos los primogénitos de Egipto habían muerto por la dureza de Faraón. Y fue cuando Dios intervino y el pueblo de Dios fue libertado. Así que hay un tiempo para la obra de Dios a través de sus siervos fieles, como en el caso de Aarón y de Moisés. Pero también hay un tiempo para la operación soberana del Espíritu Santo, prescindiendo de toda participación humana, y esto nos maravilla y nos sorprende. Dios, cuando quiere hacer las cosas, cuando llega el tiempo, Él lo va a hacer sin la participación nuestra. Solamente seamos fieles, perseveremos en Él, perseveremos en el amor a Dios, perseveremos en todos los días de nuestra vida, y llegará un momento en que la situación difícil que estamos pasando, Dios nos va a librar, como libertó al pueblo de Israel. Pero también no solamente sucedió esto en Israel, sino también en Jericó. ¿Se acuerdan cuando los muros cayeron? Los generales del ejército de Josué estaban listos para entrar a Jericó y pelear la batalla. Pero prácticamente les dijo a Josué, no haga nada, rodeen la ciudad una vez al día. Y el último día rodeenla 7 veces y luego griten y toquen las trompetas. Y sin que ningún general, ningún ejército interviniera, los muros de Jericó cayeron. Muros, dicen los arqueólogos, que eran muros tan anchos que podían caminar 2 coches al mismo tiempo, 2 carros. Imagínense el espesor de esas murallas que circundaban la ciudad de Jericó. En la antigüedad así se acostumbraba en el oriente a murallar, por decir así, las ciudades, para que ninguno de los enemigos pudiera entrar fácilmente, o tumbar una pared de 14 o de 22, como en el caso aquí. Era de un espesor, vamos a pensar, de 6 metros mínimo. ¿Saben lo que eso significa? 6 metros de espesor, y sin embargo, cuando Dios intervino, los muros cayeron. La arqueología ha confirmado eso, por la intervención de Dios. Así que la diferencia no radica en lo humano, ni externo, ni material, sino en la presencia del Dios Todopoderoso. Si somos fieles, el Todopoderoso estará con nosotros y va a obrar para bien. Tus muros de Jericó van a caer. ¿Me explico? Otro caso también con José. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Uno de los hijos de Jacob, el soñador, como le llamaron, aborrecido por sus hermanos, envidiado por sus hermanos, porque tenía un vestido que lo distinguía de los demás, y luego les mostraba a sus hermanos los sueños que había tenido, a donde ellos entendieron que ellos iban a humillar delante de José, y un día tramaron, lo vendieron, lo echaron en una cisterna y lo vendieron con los ismaelitas, lo vendieron como esclavo, se fue a Egipto. En Egipto lo compra Potifar por unas monedas, lo pone en su casa. La mujer insatisfecha se enamora de él y le pide que se acueste varias veces. Y ustedes conocen la historia, él desiste, él rechaza a la mujer. Conocen la historia, no necesito repetírselas. Sin embargo, cuando llega el Señor, esta mujer lo acusa de que la quiso violar, cuando ella era la que lo estaba provocando muchas veces. Sin embargo, dijo, ¿cómo cometeré este pecado contra Dios y ofenderé a mi Señor? Solamente el temor de Dios nos puede apartar del pecado, como en el caso de José. Si no hay temor de Dios, nosotros haremos todo lo que los demás hacen. Y quizá caigamos en peores cosas como cristianos. Así que, en lugar de irle mejor a José, le fue peor. De tal manera que es llevado a la cárcel,
metido en la cárcel, y allí estuvo varios años. Yo no sé si unos 12 años, 13 años, pero allí estuvo. Como dicen, hay un dicho del mundo: después de barrido regado, le fue de mal en peor. Pero miren lo que hace Dios. Él se mantuvo fiel al Señor, perseveró hasta el fin, José, y Dios un día lo saca de ser un preso a virrey de Egipto. Si somos fieles, si perseveramos en nuestro amor a Dios, si perseveramos en los caminos de Dios, y el que persevera hasta el fin será salvo. Tenemos este caso concreto que después el rey de Egipto lo pone como su segundo, ¿verdad? Como el administrador para esos años de hambre, de abundancia y de hambre. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Así que, porque el Señor estaba con José. Hubieron tantas circunstancias en su vida, sin embargo, el Señor, como dije, estaba con José y su presencia hizo la diferencia, torciendo todo plan del enemigo y cambiando la maldición en bendición. Si usted está pasando por situaciones difíciles, como dicen en términos vulgares, ya no encuentro la puerta. La puerta es Cristo, la puerta es Cristo, la puerta es Cristo. Permanezca en Él, permanezca en Él, permanezca en Él. Pase las noches orando, pase las noches gimiendo. No se deje, no se desespere. Refúgiese en Él, refúgiese en Él. Y Dios va a obrar como lo hizo en ellos soberanamente. ¿Cuándo? Eso sí no le puedo decir. ¿Qué tiempo va a pasar esto? No lo sé tampoco. Pero Dios es Dios. Así que entonces les voy a presentar otro ejemplo más. Cuando en Babilonia los 3 jóvenes hebreos, por ser fieles a Dios, fueron arrojados al horno de fuego. Dice que después de haber sido arrojados en el horno de fuego, calentados 7 veces más, de tal manera que los criados que los aventaron fueron alcanzados por las llamas y murieron. Pero cuando el rey trató de ver cómo estaba el horno, si habían sido consumidos, dice que vio, en lugar de 3, vio a 4 personas. Dios en los días, en las peores circunstancias, como en el caso de los jóvenes hebreos, el Señor estará con nosotros. Dios estará con el remanente fiel. Si somos fieles, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. En la peor circunstancia, en la prueba más tremenda, donde todo parece desplomarse, el fiel y todopoderoso está con nosotros. ¿Me está oyendo? Estoy hablando de lucha y triunfo en la vida cristiana. Va usted a tener luchas, y muchas luchas quizá, pero esté preparado. Si sea fiel hasta la muerte, y dice: yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No se sorprenda, no se desanime, busque a Dios, porque Dios obra soberanamente en la vida de cada uno de nosotros. Así que si usted está pasando por situaciones difíciles, busque al Señor. Así que los jóvenes del horno de fuego habían respondido al rey: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Saben qué? Esto es fe. Esto es fe. Sabían ellos que serían librados de todo mal espiritual, y estaban dispuestos a perseverar hasta la muerte. ¿Saben que la victoria no consistió en evadirse de la prueba? ¿Cuántos de nosotros, por no quedar mal con los amigos, que hay que tomar un brindis, que hay que tomar la copa? ¿Cuántos de nosotros, por no quedar mal, porque no se burlen de nosotros, porque no nos rechacen, porque no nos malmiren, nosotros le entramos también? ¿Cómo la ven? ¿Valdrá la pena una copa en lugar de Cristo? Yo les pregunto, no estoy acusándolos, simplemente decir no. Pero ese es asunto de cada uno. Usted entonces no será hallado fiel. En el caso de los jóvenes hebreos,
dijeron: no lo vamos a adorar. Discúlpame, pero no lo vamos a adorar a tu Dios. Nuestro Dios puede librarnos de esa situación. Y si no, de todos modos. Hay un versículo que yo he estado viendo y que he estado oyendo. Allí en Filipenses 1. Vamos a leerlo. Porque a veces nosotros, mientras las cosas van bien, somos discípulos del Señor. Pero cuando nos encontramos en situaciones difíciles, como que ya no podemos seguir adelante. Voy a leer esto. San Pablo estaba en la cárcel. Acuérdense que allí en Filipenses Pedro se encontraba en la cárcel. Había sido acusado y, por cierto, después fue degollado. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Filipenses 1:20 dice: con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por qué, o por vida o por muerte. A veces nosotros mencionamos solamente el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si usted y yo lo vamos a glorificar, tiene que llegar el momento de decir: Señor, lo que tú digas, para vida o para muerte, pero yo te voy a magnificar. En mi cuerpo va a ser magnificado Cristo, para vida o para muerte. Es tremendo eso. ¿Está usted dispuesto a magnificar a Cristo de esa manera? Señor, lo que tú digas. No quiere decir que todos, no estoy hablando de todos mártires, pero hemos tenido mártires en la iglesia. En la iglesia primitiva hubieron muchos mártires. Muchos mártires. ¿Estaríamos dispuestos hasta dar la vida por Cristo? Yo creo que Dios quiere llevarnos hasta ese momento. Decir: Señor, para vida o para muerte, yo te voy a seguir. ¿Cómo lo ven? Medio difícil para algunos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a estar en este mundo con todas las comodidades, con todas las cosas, sin saber que vamos de paso, que somos peregrinos, que no vamos a estar mucho tiempo. La verdad, usted y yo no sabemos cuánto tiempo nos quede aquí sobre esta tierra, pero que el tiempo que nos quede para vida o para muerte, yo te voy a magnificar, Cristo, con mi cuerpo. Yo quiero glorificarte con mi vida, para vida o para muerte. Y como lo dice San Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy hablando de lucha y triunfo en la vida cristiana. Podemos ser triunfadores si luchamos con amor, si perseveramos en amor, perseveramos en el amor a Cristo. Entonces obtendremos la victoria y la corona de la vida, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que la victoria en estos jóvenes hebreos no consistió en evadirse de la prueba o en aplastar al enemigo, sino en ser hallados fieles. Vivos o muertos, es indiferente. Lo importante es ser hallado fiel. ¿Me está oyendo? Lo importante es ser hallado fiel. Es la fe puesta en acción, la fe viva, la que no tiene que ver tanto con lo intelectual, sino con la encarnación de la palabra. En este sentido, la fe bíblica no es lo opuesto a la duda, sino a la infidelidad. Lo voy a repetir. En este sentido, la fe bíblica no es lo opuesto a la duda, sino a la infidelidad. Usted puede tener un claro concepto de lo que es la fe, sin embargo no ser fiel. Uno podría no dudar intelectualmente respecto de una verdad divina, pero si es infiel, no ha guardado la fe. No ha guardado la fe. Así que la lucha no es básicamente con el enemigo, sino con nosotros mismos. Si somos fieles, habremos triunfado. ¿Me está oyendo? Si somos fieles, habremos triunfado. El Señor peleará por nosotros. Cuando nosotros seamos fieles a Él, a su palabra,
fieles en todo. El Señor va a pelear por nosotros, como lo hizo defendiendo a los 3 jóvenes hebreos, como lo hizo con José en Egipto y como lo hizo también en Jericó, trayéndolos a la victoria. Así que si somos fieles, habremos triunfado. El Señor peleará por nosotros. No es nuestra tarea luchar con nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos. Muchos padres a veces solamente están peleando siempre con los hijos, señalando o las esposas señalando al esposo, o el esposo señalando a la esposa lo que debe ser cambiado en sus vidas. Es que tú eres esto y esto y esto y esto. Es que tú también eres esto y esto y esto y esto y esto. Es que ustedes, hijos, así son, así. Dios nos ha llamado a luchar de esa manera, señalando lo que debe ser cambiado en la vida de los demás. Por el contrario, debemos amarlos, mostrando lo que Cristo significa y produce en nosotros, ya que somos transformados por el poder del Espíritu Santo. No debemos pelear, sino entregarnos con amor sacrificial, y el Señor peleará por nosotros. Necesitamos nosotros mostrar, sobre todo a los nuestros, sean nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, lo que Cristo está haciendo en nosotros. De otra manera será mera doctrina, mera palabrería. Se tiene que traducir en carne la palabra. ¿Me está oyendo? Mostrar lo que Cristo está haciendo en su vida. De otra manera es pura doctrina. Es una cosa intelectual. No se ha convertido, no ha encarnado la palabra en su vida. Y usted puede ser infiel. Y si somos fieles, conseguiremos el verdadero triunfo. Así que entonces, dado que el Señor peleará por nosotros, podemos enfrentar las situaciones en paz y tranquilos, descansando en el Todopoderoso. Por ejemplo, vamos a mirar el comportamiento de Cristo Jesús durante su juicio. Contéstenme una pregunta: ¿estaba alterado cuando era enjuiciado? Dice, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, no se defendió, no gritó. Él tenía el poder para decirle: Padre, mándame a una legión de ángeles y que acaben con estos. Él podía hacerlo, sin embargo no lo hizo. Dice que enmudeció, cayó su boca y enmudeció como el cordero. No abrió su boca, no se defendió, no gritó, no peleó. ¿Cuánto nos falta aprender de Cristo? ¿Me están oyendo? ¿Cuánto nos falta aprender de Cristo? Estamos hablando de la lucha y el triunfo en la vida cristiana. No podemos vencer, no seremos triunfadores si nosotros no luchamos. Necesitamos amar al Señor, perseverar en el Señor y amarlo, para vida o para muerte. Señor, en esta mañana te pedimos, nuestro Padre, que nos ayudes para vivir como tú quieres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Miremos el comportamiento de Cristo Jesús durante su juicio. Él no estaba alterado. Sus enemigos eran los que estaban fuera de sí, nerviosos y descontrolados. Pero también dice Primera de Pedro 2:21 y 23: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Podemos entender algo de la naturaleza del poder espiritual? El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nació en un pesebre, que era un sitio solamente reservado para los animales, el que entró en Jerusalén manso y humilde, sentado sobre un pollino, sufre su martirio, descansando solamente en el Padre.
Su gloria y su victoria se hacen manifiestas en su amor y en su fidelidad hasta la muerte. Su amorosa perseverancia y su fidelidad, oigan bien lo que digo, su amorosa perseverancia al Padre y su fidelidad fueron su triunfo. Así será el nuestro. Sus enemigos habían intentado matarlo por largo tiempo. Todas las fuerzas de la oscuridad actuaron coordinadamente con un solo objetivo, que fuera ejecutado. Y lograron su propósito. Se habrán sentido satisfechos todos ellos de su acto criminal, de su aparente victoria. Cristo había sido crucificado. Muchos de sus enemigos habrán pensado, sin embargo, ¿cómo este hombre que lo estábamos matando, que lo estábamos crucificando, qué hombre tan extraño que pedía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Esos hombres ya no fueron igual. Pero bueno, cabe preguntar otra vez, ¿qué es victoria? ¿Qué fue la victoria de sus enemigos? Tanto tiempo que invirtieron sus enemigos en el complot, y solo 3 días después el Señor estaba de vuelta. Tanto tiempo que armaron todo ese complot para matarlo, ejecutarlo, y solamente fueron 3 días para que el Señor estuviera otra vez. Como Dios es todopoderoso y Cristo había sido fiel hasta la muerte, el Padre lo levantó de la tumba y cambió lo que parecía maldición en bendición. Y la cruz, símbolo de oprobio y de vergüenza, pasó a ser el símbolo de la victoria de los siglos. Cristo Jesús y los héroes de la fe que hemos mencionado, como es en el caso de Moisés, José, los jóvenes hebreos en Babilonia, en la hora de la prueba no tuvieron en vista obtener la victoria en términos humanos, sino que pidieron al Padre ser fortalecidos para hacer su voluntad, sin importar el precio que debían pagar con tal de ser hallados fieles. Y todos enfrentaremos esas luchas, esas dificultades, esos desafíos que muchas veces van más allá de nuestras fuerzas. Todos atravesamos tiempos difíciles. ¿Saben cuál será nuestro triunfo? Nuestra fidelidad a Dios. Nada más. Nuestro triunfo será nuestra fidelidad a Dios. Sanos o enfermos, ricos o pobres, vivos o muertos, es indiferente. Si somos fieles hasta el fin, habremos triunfado. Si somos fieles hasta el fin, habremos triunfado. Yo les invito para que cuando hayan esos días difíciles, no corran para todos lados. Vengan, corran a Cristo. Corran a Cristo. Allí en su cámara secreta, allí solos con Dios, tírense, lloren, giman, clamen, griten si es posible, si hay oportunidad. No griten si está a la calle, su cuarto, su casa, porque la gente va a pensar que es usted un loco, una loca. Pero hay quienes tienen una covacha allá en el fondo, o está protegido de tal manera que no salen los gritos. Llore, gima, estése, pase, quédese toda la noche con el Señor. Pase noches, pase semanas, pase meses. Y en su soberanía el Señor va a libertarlo. Si usted está pasando por situaciones difíciles, yo le digo una cosa: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Si usted está pasando por serias dificultades y problemas, como muchos pasamos, no hay ni un cristiano que no pase por días difíciles. Simplemente el hecho de tener a Cristo en nuestra vida, somos enemigos del enemigo. O nos constituimos en enemigos del diablo. Pero el mayor es el que está aquí. El mayor es el que está en nosotros. Pero tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de la vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Permite, Padre, en esta mañana que los que han pasado por o están pasando por días difíciles,
días de pruebas, días de luchas, días de confrontaciones, días de veras, quizá de enfermedad o de escasez, o yo no sé de cuántas cosas, Padre. Señor, yo te pedí en la mañana, edifica tu iglesia, edifica tu pueblo, fortalece a tus hijos. Yo sé lo que es todo esto, yo lo sé perfectamente. Y sé que no es nada fácil, Señor. A veces pasamos por días muy difíciles, Padre. Pero tú nos alientas nos animas cuando dices: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, creo que seguiremos adelante. Seguiremos adelante. Tu palabra dice que el que pierda su vida por ti la hallará. Y queremos poner nuestra vida en tus manos, a tu servicio. Queremos ser fieles, Padre, a pesar de todas las cosas que a veces el enemigo nos avienta encima. A veces, a pesar de todas las cosas, queremos ir adelante. Si alguien en esta mañana no ha entregado su vida al Señor y quiere caminar con Él, recuerde, Dios está dispuesto para venir y ocupar su vida, venir y morar en su corazón. Si usted necesita fortaleza del Señor, ya sabe, luche, pero no con las armas las armas carnales. Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Luche no con sus manos, no con sus palabras, no con su influencia, no con todas aquellas cosas humanas, menos con armas. Pero luche siendo fiel al Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y recuerde, la victoria que le dio a José se la dará a usted también. Si usted está pasando, como en la vida de José, una serie de situaciones difíciles, penosas, parece que todo va mal, parece que ya no hay respuesta, espere en Dios, sea fiel como lo fue José, hasta que Dios lo levantó y lo sacó de la cárcel para ponerlo como virrey. Yo no sé qué bien le espera a usted, pero si usted es fiel al Señor, Señor obrará poderosamente. Como en el caso de Israel, cuando parecía que todas las plagas que habían sucedido, las maravillas que se habían hecho, no ablandaba a Faraón, que era la potencia más grande de ese tiempo. Pero cuando Dios intervino soberanamente, Faraón los dejó. Y Dios hará lo mismo contigo. Acuérdate de los 3 jóvenes hebreos, los que fueron echados en el horno de fuego, porque ellos quisieron ser fieles a su Señor. Y cuando fueron fieles, el Señor estuvo con ellos y los sacó, inclusive ni siquiera dice la Biblia oliendo a humo, ni siquiera sus vellos de sus manos, ni siquiera sus cabellos fueron quemados, porque fueron fieles al Señor, fueron fieles a su palabra. Dios está aquí para venir y si tú que vienes por primera vez estás pasando por días muy difíciles, por cosas graves, Dios quiere ayudarte, pero quiere que tú le abras tu corazón y lo invites para ser tu Señor y tu Salvador. Invítalo. No es algo que va a suceder aunque tú no quieras. Él quiere tu anuencia. Él quiere que tú te decidas. El Señor está aquí en esta mañana. Su Espíritu está aquí entre nosotros. Pídele al Señor y que Dios fortalezca tu vida. Recuerda, vamos de paso sobre esta tierra, pero nos espera la eternidad gloriosa con el Señor.
La Biblia habla de eso. Nos espera la eternidad gloriosa con el Señor. Por eso dice el Señor: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Pero persevera hasta el fin y serás salvo. Persevera en el Señor. A pesar de todo, como dije, lo que te aviente el enemigo, el mayor es Dios. Estaré orando para que el Señor les fortalezca y puedan seguir en la batalla. Esperamos que te haya edificado. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.